Hola, hola. Aquí ya transmitiendo en vivo el live especial del día de hoy. Tenemos a Gonzalo Peón como invitado a estos diálogos urbanos en español. Hoy trataremos el tema de la gestión de los estacionamientos con la iniciativa Más Ciudad, Menos Cajones que está impulsando ITDP México y que tuvo su lanzamiento justamente esta semana acá en este país, en la Ciudad de México. Ya por aquí Gonzalo se está conectando y estamos prontos a iniciar esta conversa muy interesante. Por aquí creo que ya veo a Hola, Gonzalo. ¿Cómo estás, Gonzalo? bien, ¿y tú, Jesús? Bien, bien. Aquí me trajo el día de hoy a un café porque la conexión en mi casa está fatal. Ok, yo aquí en mi casa que apenas alcancé a sacar un pan de plátano que tardó más de Te lo puedes lo... comer mientras hablamos. Ah, súper, pues ahorita lo abro en Claro. un ratito. Digo, además estamos en hora de almuerzo o de comida. Ujú. Bueno, comenzamos entonces con la introducción. Yo quise hoy traer, digamos, la lectura de justo la introducción del documento que acaba de publicar ITDP, en octubre de 2020, referente a esta iniciativa que vienen trabajando en la Ciudad de México específicamente, que se llama Más ciudad, menos cajones. Y me permito leer esta introducción para dar inicio entonces a estos diálogos. La movilidad en la Ciudad de México está en una situación crítica. Actualmente es considerada como una de las urbes más congestionadas del planeta y sus habitantes, enfrentando tiempos de traslado considerablemente altos en un transporte de mala calidad y en condiciones de inseguridad. Esta situación afecta la calidad de vida de las y los ciudadanos, limitando el acceso a las oportunidades que ofrece la ciudad e impactando negativamente su salud física y mental. Asimismo, contribuye a que el sector transporte genere una cantidad creciente de emisiones de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático. Esta situación ha sido exacerbada por las políticas públicas implementadas en los últimos años, que han priorizado el automóvil por encima de otros modos de movilidad. Un ejemplo claro de estas políticas ha sido priorizar la construcción excesiva de los estacionamientos. En la Ciudad de México, las normas de construcción previas a 2017 exigían un número mínimo de lugares de estacionamiento en las nuevas construcciones, siguiendo una política de facilitar los desplazamientos en automóvil. Sin embargo, la evidencia empírica indica que la provisión de estacionamiento es uno de los principales factores que genera dependencia en el automóvil. Construir grandes cantidades de estacionamiento, además de generar costos financieros y ocupar espacio valioso en la ciudad, tiende a potenciar los costos sociales que genera el uso del automóvil. Los costos del uso del automóvil, sociales, ambientales y económicos, son considerables y son absorbidos por la sociedad en su conjunto, a pesar de que son generados por una minoría que puede acceder a este modo de transporte. En 2014, en ITDP México, se realizó el estudio Menos cajones, más ciudad, con el propósito de exponer los impactos negativos de la exigencia de un número mínimo de cajones de estacionamiento y de proponer una serie de recomendaciones para contrarrestar sus efectos. Esta primera investigación sirvió de punto de partida en un proceso en el cual distintos actores colaboramos para cambiar la legislación de estacionamientos en la Ciudad de México. Posteriormente, en 2017, en colaboración con el Instituto Mexicano para la Competitividad y de la CORE, Ciudades Visibles y Amables, llevamos a cabo una campaña de comunicación a manera de concurso, donde se presentaron propuestas que imaginaban cómo se podrían transformar los cajones de estacionamiento para crear más ciudad, es decir, aprovechar el espacio de estacionamiento para otros usos con mayor beneficio social. En la premiación del concurso, el entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, anunció la reforma de la norma técnica complementaria para el proyecto arquitectónico de la Ciudad de México en Gaceta Oficial de la Ciudad de México en 2017. Con este cambio en las reglas de construcción, la Ciudad de México se convirtió en la primera ciudad latinoamericana en eliminar niveles mínimos exigidos de estacionamiento e imponer niveles máximos permitidos. La experiencia de la Ciudad de México ha servido de ejemplo para otras ciudades latinoamericanas como Río de Janeiro en la reforma de sus políticas de estacionamiento. En 2019, Río de Janeiro adoptó una reforma similar a la de la Ciudad de México
que eliminó los mínimos obligados y los reemplazó por los máximos para viviendas ubicadas a 800 metros o menos del transporte público. Otras ciudades de la región se encuentran en proceso de reformar sus reglamentos de estacionamiento fuera de la vía. Así entonces damos inicio a esta conversación. Por acá les voy a leer un poco sobre, digamos, el resumen curricular de Gonzalo. Gonzalo es licenciado en Relaciones Internacionales y tiene maestría en Diseño Urbano y Ciencias Sociales de la Escuela de Economía de Londres, en la cual además se graduó sobresaliente. Por más de 12 años, Gonzalo ha trabajado en proyectos de gobernanza, planeación e infraestructura de ciudades, de política y regulación ambiental y de cooperación internacional. Tiene experiencia en el gobierno, en el sector privado y en organizaciones de la sociedad civil. Su trabajo ha sido relevante para hacer realidad innovaciones de política pública como la Ley General del Cambio Climático de México, Visión Cero para la Juventud, rutas seguras y saludables para ir a la escuela, el Manual de Calles, Diseño Vial para las ciudades mexicanas y la reforma de estacionamientos en la Ciudad de México, entre otras importantes publicaciones e investigaciones en las que he estado involucrado. Entonces, demos la bienvenida a nuestro amigo Gonzalo. Hola Jesús, muchas gracias por invitarme a Urbano City y además hacer que empiece a usar Instagram. El Instagram, sí. Fíjate que es una particularidad porque mucha gente que ha estado aquí en los diálogos no sabía usar Instagram o no tenía cuenta, incluso. Que creo que es tu caso, además, estás usando la cuenta institucional de ITDP. Me la prestaron hoy, pero probablemente saque una pronto. Qué bueno. Bueno, adelante, Gonzalo. Cuéntanos un poco de esta experiencia. Entiendo que ya recién esta semana hicieron el lanzamiento de esta nueva iniciativa que le da continuidad a lo que ya habían iniciado antes, ¿no? Con este tema de más ciudad, menos cajones. Explícanos un poquito de qué va esto. Sí, claro. Pues primero, muchas gracias por leer esa introducción. Cuando uno hace una introducción, siempre se la lee en voz alta a uno mismo y les decimos en un equipo de personas, Diego Fernández, Isaac Medina también intervenimos en esa intro y una chica que se llama Aurelínech. Y no la había escuchado leer de corrido y bien, creo que me gustó cómo sonó. ¿Te sentiste identificado? Sí, y este documento lo hicimos, el grueso del trabajo de investigación en realidad lo hicimos el año pasado y lo presentamos a finales de 2019 solamente en presentaciones de PowerPoint en 2 eventos como un proyecto en proceso. En CORE, que es este foro urbano, donde ahora también es una asociación que es aliada y hermana de ITDP, y en un taller que hicimos en unas oficinas que se llama el Grupo Caluz, que invitamos a hablar de estacionamientos. Pero queríamos dejar un reporte que hablara de estas evaluaciones de impacto de la norma, de estos cambios de estacionamiento fuera de la vía, ¿no? Porque lo promovimos mucho en ITDP desde hace muchos años, y te cuento la historia completa, sí. Y por fin lo logramos, pues pensamos que además de lograrlo, para poder terminar de contar esta historia, había que evaluarlo. Entonces, para contarte la historia completa, pues empezamos en ITDP a hablar de regulación de estacionamientos hace como 10 años, en distintos procesos, ¿no? Inclusive cuando Enrique Peñalosa era el presidente del Consejo de ITDP, vino a México, habló del tema. En algún momento también se promovió las investigaciones de Donald Shoup, que hacía al respecto en Estados Unidos. Y luego, donde más tuvimos algo de éxito fue en estacionamiento en la vía pública, ¿no? Trabajando con el gobierno de la ciudad hace alrededor de 2011, 2010, alrededor de 2011 pudimos promover los primeros, que le llamamos estos parquímetros inteligentes, ¿no? Hoy en día ya no serían tan listos esos parquímetros, en la zona de Polanco, ¿no? Cambiar las alcancías y dejar de pensar en la estrategia de parquímetros solamente como una estrategia recaudatoria, sino como una estrategia de gestión de la demanda de viajes. Entonces, en ese momento, por ejemplo, hicimos con ayuda de trabajo de campo, que creo que factibilidad urbana total, algo así creo que se llama la empresa de Maitonce, que nos ayudó a hacer una línea base, que analizamos el tiempo, por ejemplo, que se tardaba la gente en estacionarse en Polanco, y encontramos que se tardaba como 10 minutos, no me acuerdo cuántos kilómetros recorría, y esto se producía muchísimas emisiones de carbono.
después de la implementación de los parquímetros con esta lógica de tiempo que no se tenía que ir a renovar y esto, Sí, la rotación pues, fue mucho mayor y bajó el tiempo a 2 minutos y medio. Mejoraron también las emisiones. Y eso yo creo que ayudó mucho en el crecimiento y esa evaluación a que el programa Ecopar creciera, ¿no? Desafortunadamente pues, pasó unos temas como de consulta, que no digo que la participación ciudadana es muy adecuada, pero hay que pensarla bien. Entonces, creo que no, esas consultas no han estado tan bien llevadas en el programa Ecopar, que es este programa de parquímetros, que son los estacionamientos en la vía pública, y que tengo que decir que de alguna manera se han estancado, ¿no? Yo creo que esos beneficios en tiempo y en emisiones, que por ejemplo se lograron en Polanco y eso, pues ya no han avanzado más, ¿no? Pero el otro gran tema de estacionamiento y que trae viajes en coche y que subsidia a los autos tiene que ver con los estacionamientos en las edificaciones, ¿no? eso. Entonces, en 2014, con apoyo de la Embajada Británica, hicimos el primer estudio en México del estacionamiento fuera de la vía, es decir, dentro de las edificaciones. Que tenía distintos componentes, como, eh, por ejemplo, un análisis de las normas que tenían que ver con el estacionamiento en la ciudad y encontramos que esta norma que tú mencionaste, la norma técnica complementaria de estacionamiento del reglamento de construcción, pues era la más importante porque mandaba un uso mínimo de cajones de estacionamiento, de lugares de estacionamiento por cada metro cuadrado construido. Además, digo, de otras normas, ¿no? El estudio también incluía mejores prácticas internacionales, como en Londres, ¿no? Que más bien hay un número máximo de cajones de estacionamiento y estos tienen que ver más bien, por ejemplo, con personas con discapacidad. Para darles un ejemplo, el edificio más alto de Europa, que es The Shard, está construido sobre una estación de multimodal de metro, tren, etcétera, y tiene como 80 pisos, tiene alrededor de 70 cajones de estacionamiento, un torrento piano, y el que hizo eh, Norman Foster, este que es el pepino, ¿no? Que en la City of London, que le llaman el Gherkin, bueno, yo le llamo el pepino, ¿no? Ujú. Tiene 5 cajones de estacionamiento únicamente y tiene como 40 pisos. Ujú. Eh, Otro star architect londinense, Richard Rogers, hizo aquí en México el edificio de Vancomer, ¿no? Que es muy interesante en Sí, conjunto con Ricardo Legorreta, ¿no? Y sin embargo, por la norma técnica, en este entonces era la norma técnica 2004, acá abro un paréntesis, en el estudio 2014 le llamábamos norma 2011, sí, porque había tenido un cambio mínimo en la norma, pero en realidad era la misma norma desde 2004. maquillada. No, ajá. No hubo ningún, o sea, era algo así como la norma 2004. Tuvo que ser 3.400, un poco más de 3.400 cajones de estacionamiento. Ujú. Y bueno, entonces en ese estudio lo que hicimos fue acudir a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la SEDUBI, y para poder saber qué pasaba con la norma, ¿no? Y Ujú. encontramos qué pasaba con las construcciones. Entonces, no todos los instrumentos de planeación que meten para permisos tienen la información así muy detallada de los estacionamientos. Los que sí lo tienen son las manifestaciones de impacto, o antes no se llamaban, luego se cambiaron a manifestaciones de integración urbana, que tienen que tener todas las edificaciones que tengan más de 5.000 metros, de 5.000 metros o más de usos mixtos o 10.000 metros o más solo de vivienda. Pero usos mixtos o de oficinas o comercio, ¿no? Entonces tenían que meter, entonces ahí sí estaba esta información. Ese es el caso particular de la Ciudad de México. Sí, entonces lo que encontramos en ese momento fue que el estacionamiento era el uso de suelo, entendido como uso de suelo, como metros cuadrados de las construcciones, era el uso de suelo que prevalecía sobre todos los demás. La Sí, Ciudad de México estaba haciendo 42 por ciento de sus construcciones están dedicadas al estacionamiento de vehículos. O sea, pensamos en un cajón, muchas veces dice, no, pues son 12 metros de un cajón, ¿no? ¿No? Más o menos, pero en realidad en estas en promedio, por las rampas y todo eso, como 27 metros cuadrados por cada cajón alguien de- decía que si sumas dos lugares de estacionamiento, haces un departamento. Sí, exacto. Entonces, imagínate una vivienda de interés social, una Exacto. vivienda asequible para una persona que no le alcanza para tener un coche
y que está obligado a comprar una vivienda con un coche, entonces te está haciendo mucho más cara la vivienda. Lo mismo con las oficinas, lo mismo con los comercios, ¿no? Era realmente una norma pues, que generaba muchos impactos, no solamente ambientales, ¿no? Por la atracción de viajes en coche, sino sociales. Y las únicas maneras de darle vuelta a esto eran en las edificaciones antiguas de Lina, en conservación, tenía que sacar con un procedimiento, se iba a la CEDUBI, a la Dirección de Patrimonio, entonces ahí te autorizaban no hacer estacionamiento, porque si hacías estacionamiento, pues le rompías la madre al patrimonio, que bueno, no sé si te ve en muchos lados, pero eso es una expresión en México, Es una como para expresión decir, así como que, pues, le ocasionabas un problema, para no decir otra cosa, ¿no? sí. Eh, y entonces, por eso había esa excepción. Y en algún momento, cuando hubo creo que era la norma 27 de vivienda para los trabajadores, que luego se cambió, ¿no? Que fue una norma que falló, que intentaron usarla para hacerla para generar vivienda asequible en zonas centrales, pero que más bien lo que pasaba es que los desarrolladores se lo vendían a su primo o a su hermano y luego lo vendían. Normalmente era la única otra forma de zafarse, pero pues eso luego se suspendió esa norma pues, por distintas razones. Entonces, básicamente, lo que pasaba es que se hacían muchísimos cajones de estacionamiento en oficinas, en restaurantes, en todo, ¿no? Y entonces, y este era el uso de suelo pues, que más prevalecía. Y también encontramos que todos tendían al mínimo, siempre un poco más del mínimo, porque es un poco Ok. difícil de calcular, ¿no? O sea, no, tienes prohibido hacer menos que eso y es muy difícil darle. Entonces, casi De todos ahí los... hasta el infinito. Ajá, entonces te acercas un poco, salvo en excepciones de algunos de los centros comerciales, casi todo el mundo estaba haciendo el mínimo. Entonces también eso nos indicaba que tal vez los desarrolladores también podían estar interesados en hacer un cambio ahí o que no se iban a quejar tanto, ¿no? Porque uno sabe que o sea, las decisiones públicas las toma uno normalmente es un poco inocente, pues piensa que se toman en los congresos, sí, pero en realidad hay distintos grupos que intervienen en las decisiones públicas, ¿no? En este caso Hay nosotros mucha somos una presión, pues, de los ONG, pero hay inmobiliarios, presiones, por ejemplo. ajá, que siempre en una ciudad es un grupo de poder importante, ¿no? Ujú. Eh, y bueno, entonces encontró todo eso, se lo presentamos a Sedubi y dijimos, está generando este problema, además estos viajes en coche atraen muchísimo, o sea, atraen muchos viajes en coche, genera congestión, y como está tu norma ahorita, parece que tú entiendes el estacionamiento como un mitigador de impactos urbanos. Lo ponía, no, yo para mitigar el impacto de mi torre, lo que voy a hacer es un estacionamiento más grande y además una salida del estacionamiento directo a la vía rápida. Y eso se valía como intervención para mitigar impacto, no tenía esa lógica. Le dijimos a Sedubi y dijeron, bueno, la gente sí, pues, tiene razón, y ya, pues cámbialo. Y no, pues a ver, no lo cambiaron. Estaban en ese momento, intentaron hacer se cruzó con un poquito después, como en 2015, que se intentó hacer la reforma para la captura de plusvalías en las gestiones que fue sumamente rechazada públicamente. Entonces Sedubi dijo, no, no, ya, yo no le voy a mover nada, esto se queda ¿Cómo está? así, ¿no? Como está, en otro momento, pues tiene razón, pero pues hasta ahí, ¿no? Se estuvo padre el diálogo y todo, muy amables en abrirnos los datos, pero pasó eso. Ujú. Entonces, pues seguimos nosotros hablando, publicando cosas, el INCO también empezó a publicar cosas, eh, y de repente nos encontramos un día, Juan Pardinas, que en ese entonces es el director general del INCO, Bernardo Baranda, mi jefe, director de ITP para América Latina, y yo en la residencia de la embajadora británica, en ese entonces, del embajador británico en ese entonces, y como que platicamos, ¿no? Porque este estudio había sido hecho en alianza con ellos, ¿no? Y digamos, no, pues este tema de los estacionamientos es muy importante, ¿no? Y recuerdo que Pardinas dijo, tengo muchos amigos muy inteligentes, pero no le entienden al tema de los estacionamientos, ¿no? O sea, yo leí su reporte, ya lo entiendo y se los explico, y no le agarra, ¿no? Economistas muy buenos, gente muy culta, pero no lo entienden. Se piensan que tienen derecho a Ajá. dejar a la salud, Eso. a la justicia y a dejar su coche donde les dé la gana, ¿no? ¿Y por qué no hacemos un concurso? Y dijimos, pues qué buena idea. Vamos a, vamos a hacer el concurso. Y entonces empezamos a dar forma al concurso, fuimos a hablar nunca habíamos hecho un concurso, ¿no? Fuimos a hablar con el presidente del colegio de arquitectos, fuimos a hablar con distintas personalidades
como arquitectos famosos que habían participado en concursos, a ver qué sabían. Y fue como le dimos forma a esta campaña, Esta ¿no? idea. Entonces, nosotros va a ser un concurso de ideas, entonces que muestren en una zona bien conectada, ¿no? O sea, como Avenida de la Reforma, que tiene muchas opciones para llegar no solamente en coche, cómo es realmente innecesario tener este tipo de estacionamiento. Además, es una zona donde ya le está costando tanto, no es el metro cuadrado casi más caro del país. Bueno, no sé, alguna playa por acá, pero es la ciudad, ¿sí? Y tener que gastar para un uso tan poco rentable económica, social y ambientalmente, seguro ahí nos empiezan a entender. Lanzamos el concurso, eh, invitamos a estudiantes y profesionistas y llegaron unas ideas muy padres, ¿no? De cómo transformar estacionamientos en cosas distintas, ¿no? Ok. Había gente como que entendía más de urbanismo y dijo, no, pues hay un gran problema de vivienda mal ubicada, vamos a hacer en esta zona. O había otras personas más críticas que dijeron, no, pues el estacionamiento de la PGR, que es muy grande y que es toda la entrada, toda la parte de abajo, vamos a transformarlo en un centro de atención a víctimas, ¿no? Y estaba la PGR justamente enfrente de la gente de Ayotzinapa, ¿no? Imagínate. Del campamento de los papás de Ayotzinapa, ¿no? Que no Sí, tenían un lugar donde estar y bueno, creo que siguen ahí, ¿no? Es muy, muy grave. Entonces, sí. realmente te mostraba de que es estacionamiento vacío y tienes estas personas aquí y que no las puedes atender y algunas otras opciones. Se hizo un jurado muy padre donde invitamos a Daniel Martínez Valle, que era CEO de Caluz, que fueron los patrocinadores y fundadores de Core en esa época. Sara Snap, que es experta en política de drogas y también ahora en urbanismo. Aquí le mando un saludo porque acaban de tener una victoria importante también en una reforma tal vez a la ley de salud para hacer legal el consumo de marihuana. Ya vi. Esta semana, ¿no? También. Sí, y invitamos a Alberto Calach, el arquitecto, y a Juan Pardinas, algunas personas más. Ujú. Y empezamos a hacer ruido, ¿no? Entonces, y presentamos a los finalistas en el primer Core Foro Urbano, ¿no? Ahí empezamos esta alianza con Core que nació un poco de la idea de corresponsabilidad, corredor reforma y de cómo también desde el sector privado se pueden impulsar políticas públicas o infraestructura que generen beneficios no solamente Colectivo. a unos cuantos, sino realmente sean colectivos. O sea, esa primera edición de Foro Urbano presentamos a los finalistas y se hizo como una exposición, como un museo, y entonces ya empezaron a ver los resultados. Y también fue algo muy interesante que estuvieron ahí desarrolladores, ¿no? Eh, que fueron invitados a hablar a este foro, y entonces ya vieron que esto iba en serio, ¿no? Eh, y entonces, a partir de esta campaña, de este ruido, pues ya antes que les hablabas desde el ONG y no te tomaban la llamada, pues de repente tenías algunos de los desarrolladores más grandes de la ciudad entrando a la casita de ITDP en la Condesa a platicar, ¿no? En la sala de juntas. Te tienen miedo ya. No, 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 y con algunos hicimos muy buena relación. Hubo un caso, no voy a decir nombres, que me dijo, no, ustedes cómo dicen eso, yo hago desarrollos con 6 cajones de estacionamiento y me piden más. ¿Cómo crees? Yo tuve la tontería de decirle que no se puede pensar la política pública en un coleccionador de coches, ¿no? Y ya eso no fue muy agradable su reacción y ya yo más bien me mantuve un poquito alejado, pero lo que sí es que sí siguieron en la mesa, siguieron dialogando, que siguió Claro. la CEDUBI, pues, también para entender Sí, su las distintas perspectiva. O sea, visiones, ¿no? Ujú. ¿sí? No se puede hacer una regulación a espaldas No. de los sujetos regulados. Eso es algo que No, y está muy claro y aparte como es ITDP no un lo podemos promover de esa manera. componente del desarrollo de las ciudades, pues, o sea, hay Sí, que sumarlo. Lo que hay es que sensibilizarlos, ¿no? sí. Y entonces, pues bueno, esto vino y la premiación, que hacer en abril, invitamos al jefe de gobierno a dar el premio, ¿no? Y seguíamos platicando con Sedubi dijo, no, pues está creando el momentum. Fuimos a hablar también a la Asamblea Legislativa y dijeron, bueno, pasó esto con captura de plusvalías, esto realmente es muy importante, la oposición dominaba la Asamblea y podía volverlo algo muy crítico, ¿no? A pesar de que era una norma que podía ser aprobada por el Ejecutivo, sí nos habían dicho, si se va a oponer, si va, la oposición va a llegar de lleno y va a criticar mucho esto, van a decir que es neoliberal y no sé qué, no va a salir, ¿no? Pues hablamos, y entonces también ahí en ese entonces la gente de Morena y platicamos con el ahora secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Suárez del Real, y nos dijo, no, yo entiendo el tema,
y no vamos a atacar esto. Entonces, en la premiación estuvo muy padre, ¿no? Que estaba Mancé al frente en un edificio que nos prestaron, la Torre Reforma, que es un edificio precioso, y ganó muchos premios con mejor rascacielos del mundo recientemente, en el piso 24, en auditorio, que se veía justamente el estacionamiento de Vancomer y Chapultepec. Es que ya te iba a decir yo que hubieran hecho la premiación en un estacionamiento. Sí, eso queríamos, pero también, o sea, fue el concurso, lo hicimos, empezamos sin un peso, entonces fuimos consiguiendo recursos, y la verdad es que ese auditorio estaba increíble Lleno. y nos lo donó el dueño del edificio, ese evento, ¿no? Para ese evento. También nos apoyó Cinépolis, que sacó algunas cosas en cine. Entonces, se fue haciendo como esta bola de nieve. Fueron Eh, sumando actores Ujú. interesados, digamos, en este tipo de política pública, ¿no? Sí, entonces de repente ahí en la premiación vino nuestro CEO, ¿no? Fue tan importante que vino nuestro CEO de entonces, se llamaba Clayton Lane. Estuvo Antonio del Valle, que Fundación Calud nos apoyó muchísimo y son los creadores de Core, y el jefe de gobierno, ¿no? Entonces ya después de presentar a los ganadores y darles el premio, ya todos presentaron algunos discursos, los chavos que ganaron estudiantes, los profesionales que ganaron profesionales, pues presentaron sus ideas, y ya luego tocó al jefe de gobierno dar el premio, entonces ahí frente a los desarrolladores, que eran los que se podían oponer, frente a la oposición política, ¿no? Que era entonces Morena, él dijo, ok, aquí está el premio, y además vamos a cambiar la norma, como lo dicen, y además vamos a apoyar que se construyan las cosas que propusieron, ¿no? Ya no se construyeron, eso sí no pasó, esos cambios en los estacionamientos, pero sí cambiaron un par de meses después, No, cambiaron la norma técnica, ¿no? claro, y dio el piso político para poder aplicar esta política pública, y vale la redundancia, ¿no? Sí, y entonces se hizo este cambio, muchas cosas o sea, la lógica y este primer paso que era invertir mínimos por máximos, se logró, ¿no? Que era una de las recomendaciones del estudio de 2014. Wow. Eh, Sin embargo, encontramos que en algunos casos, distintos tipos de uso de los mínimos por máximos, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, creo que en gimnasios, en hoteles, o sea, los máximos quedaban por debajo del mínimo anterior. Sin embargo, en casos de vivienda, sobre todo vivienda de 100 metros o menos, algo así, el máximo estaba alrededor del 50% del mínimo anterior. Y entonces o sea, no quedó tampoco tan como nosotros queríamos. Y en el artículo 301 del Código Fiscal, ¿no? Porque también otra de las cosas era que se cobrara por Ajá. construir más zonas de estacionamiento. La ciudad se dividió en dos. Una zona central, que la lógica dice que está mejor servida por el transporte público, y en general así es, y otra zona, entonces, y la zona 2, que está que son las afueras y que está menos servida por transporte público. Entonces lo que se hizo es que en la zona central, si construyes arriba del 50% del máximo permitido, hay un cobro, y si construyes entre 75 y 100% es un cobro mayor, pero no puedes hacer más del máximo permitido. Claro, Y considerando claro, que estos máximos pues, no estaban así tan exactos. tan Si claro. quieren ver los datos exactos, en el canal de YouTube de ITDP lo acabamos de presentar, o lean el reporte. Claro. Eh, y, y entonces, pero por ejemplo, el cobro, algo que no nos gustó de esa redacción del artículo 301 dice es que es un cobro único, ¿no? Entonces, 77,000 pesos si construyes entre el 50 y el 75% del máximo permitido. Así hagas un cajón más o hagas 200 o los que quieras. Entonces tampoco creemos que esa regulación genera los incentivos adecuados, y el doble de esa cantidad entre el 75 y el 100. Y en el caso de vivienda, sí se puede ir arriba del máximo permitido, pero hay un cobro muy alto de más de 200,000 pesos por cajón. Entonces yo creo que también ahí a este grupo de desarrollo que a lo mejor hace casas para coleccionistas de coches, tal vez sí pueda hacer algún edificio de superlujo con 10 cajones, y bueno, también no necesariamente eso está mal, y en ese caso sí, ya después del máximo permitido por vivienda, sí lo
se lo podría hacer, irse es la única manera de irse arriba del máximo. Lo que hemos encontrado es que nadie lo ha hecho todavía, ¿no? Entonces, ya en el par de años después, pensamos o tuvimos la oportunidad, con apoyo de nuestro headquarters y de unos donantes de California, de poder hacer esta evaluación que presentamos en Core el año pasado y que ahora refinamos y presentamos recientemente. Y la lógica de esto fue, o sea, que hay un tema importante de las emisiones de las ciudades. El sector transporte es el principal emisor de gas de efecto invernadero en el país y obviamente en la Ciudad de México. Y no se estaban tomando medidas de gestión de la demanda para mitigar eso, ¿no? O sea, se están haciendo cosas interesantes en la ciudad, como Metrobús, invertir en transporte público, ¿no? Le llaman las políticas push and pull, ¿no? Cosas como que jalas a la gente a través de mejorar el transporte y eso, pero también hay que empujarlas, ¿no? O sea, también sí, de otra forma, sí. Y esto también tiene un efecto en el cambio climático, ¿no? Entonces nos pusimos a la tarea de evaluar si se estaba cambiando la manera en la que se construía, y también nos pusimos a la tarea de evaluar si este cambio podía tener impactos en la generación de gases de efecto invernadero. Entonces, para hacer eso, como no había pasado suficiente tiempo, desarrollamos una metodología mixta, donde con análisis cuantitativos y cualitativos, ¿no? Incluyó repetir, para la parte cuantitativa, repetir el proceso de identificar los metros cuadrados que se dedican al estacionamiento y los metros cuadrados que se llaman a la zona habitable, repitiendo la metodología de 2014. Además de eso, hicimos entrevistas con personas expertas de la academia, de los bancos que prestan los desarrolladores, de los desarrolladores y autoridades. Y además hicimos una encuesta a desarrolladores y bueno, y luego con los resultados de eso luego hicimos una proyección de generación de emisiones por viajes atraídos por los estacionamientos. Okay. O sea que ya tienen documentadas también, digamos, esa reducción de emisiones a partir de la aplicación. Sí, entre 2020 y 2030, ¿no? Porque considerando una perspectiva a futuro. Sí. Okay. Entonces, para el primer caso, la superficie habitable, encontramos que antes el 42% de las edificaciones eran dedicadas a estacionamiento y el resto, es decir, el 58% era superficie habitable, utilizable de comercio, viviendas, oficinas. A las construcciones que se le aplicó la nueva norma, el porcentaje dedicado a estacionamientos bajó del 42 al 33%. Y la superficie habitable pues, subió se incrementó casi el 67%, ¿no? Entonces, esta tendencia, digamos, en realidad es un cambio más, si se compara por sí mismo, es de más del 20% del aumento de la superficie habitable, ¿no? A pesar de 58 al 66. Y esto, pues, obviamente, son usos que tienen mucho más beneficios sociales, económicos, ambientales. Luego, encontramos nos dijeron un par de cosas muy interesantes, las personas expertas que consultamos, entre ellas los funcionarios. Ellos Pablo Benyure, recién nombrado director general del Instituto de Planeación, que en ese momento estaba en una oficina en Sedubi, y él tenía la responsabilidad de hacer algunas políticas de vivienda, ¿no? Entonces hicieron el programa de recreación urbana y vivienda a través de los corredores, el Peruvi, y que no pide estacionamiento. Entonces hubiera sido imposible hacer este programa, ¿no? Que casi de las primeras veces que en México hay una política pública de vivienda bien conectada, en zonas de alto valor o bien conectada a oportunidades. Simplemente no hubiera sido posible que nosotros pudiéramos hacer estas políticas públicas con la norma anterior. Claro. Andrés Layú, el secretario de Movilidad, nos dijo, pues, esto cambió el entendimiento del estacionamiento, ¿no? O sea, esta lógica de ser un mitigador de impactos a un generador de impactos, lo cual, que es un poco lo que decíamos en el texto, ¿no? Lo cual nos ha permitido a nosotros negociar
con las edificaciones que todavía no se han construido, ¿no? Porque hay procesos muy largos, por ejemplo, para hacer edificios altos, grandes, que ya les haya aplicado la norma anterior, que reduzcan en 50% sus cajones de estacionamiento en la zona de reforma, ¿no? Que hay 10, 12 edificios por construirse, que si hacen todos los cajones que va a hacer, pues esa zona va a colapsar, ¿no? eh, Claro. De hecho, fíjate que en eso que estás tocando, además, un punto súper interesante. Digo, se nos va el tiempo volando y quiero tocar varias cosas, pero particularmente aterrizando esto que comentas, ahorita en tiempos de COVID, eh, digamos que hemos visto también la otra cara de la moneda, ¿no? Estos espacios, digamos, tan generosamente dedicados al estacionamiento, muchos de ellos vacíos, y al mismo tiempo las propias normativas no permiten que se les dé un uso distinto, ¿sí? Entiéndase de uso público para cualquier cosa, ¿no? Y entonces ahí es donde te preguntas, bueno, tienes una cantidad de elefantes blancos construidos para una supuesta demanda que estás esperando en cuanto a cantidad de vehículos que puedas albergar para los usos distintos que tienes ahí en ese espacio construido, pero que al mismo tiempo muchos de esos usos también están ahorita inhabilitados porque muchas oficinas no están trabajando, la gente está en su casa, o simplemente ya no rentan en esos espacios, y poco a poco entonces las cosas se van cambiando de estos meses que nos han hecho un poco movernos las ideas en el cerebro, ¿no? Y ahí entonces te pregunto, desde el punto de vista de los inmobiliarios y casando esto con la orientación que debe haber un poco más hacia el desarrollo orientado a la movilidad sustentable y no tanto al transporte, que creo que es lo que ha ocurrido ahí, por ejemplo, en ese corredor de reforma que justamente mencionas. ¿Cómo entonces podemos ver que esta reforma a la norma que mencionamos antes en la Ciudad de México pudiera tener una connotación positiva, más orientar el desarrollo, digamos, hacia la movilidad sustentable, un poco más moverte a pie, en bicicleta, y por supuesto que el transporte público, sin dejar a un lado el vehículo particular que también tiene su espacio dentro de toda la movilidad? Pero entonces, ¿cómo casar esto con los inmobiliarios y hacerlos entender que lo que se venía haciendo hasta ahora no es lo correcto? sí, pues encontramos que o sea, ya empiezan a hacer edificaciones sin estacionamiento o con menos estacionamiento. De las encuestas, no me acuerdo bien el número, pero o sea, como el 80% de los desarrolladores reportaron haber hecho 20% menos cajones de estacionamiento y que se estaba vendiendo. Muy poquitos reportaron haber construido sin cajones de estacionamiento o con 50% menos, pero algunos ya lo estaban haciendo, lo estaban probando, ¿no? Ahí, por ejemplo, si tú vas a comprar, digo, imagínate el escenario ideal, vas a comprar un departamento sin cajón de estacionamiento y vas a comprarte, digamos, uno igual, a lo mejor digamos, en superficie y todo lo demás, y en buena ubicación, pero con cajones de estacionamiento. El valor de la vivienda es el mismo en este momento. Pues, por ejemplo, quisimos hacer una medición de precios y esa parte ya no lo pudimos hacer, aunque pues, estuvimos a punto de conseguir datos de metros cúbicos y el Okay. INCO también hizo un intento, pero no tenía la suficiente robustez en ese momento, suficientes datos para poderlo presentar. Sin embargo, sí hay un tema de relación de precio con los cajones, pero también no es el único. O sea, hay No, de cercanía a acuerdo. trabajos, cercanía a zonas de alto valor, cercanía a parques. O sea, Claro. hay varias cosas que se relacionan y hay que empezar a generar la información para estos estudios de mercado. Hemos visto, por ejemplo, también otro tipo de soluciones. Tal vez si hacen 10 departamentos, hay desarrolladores que antes a lo mejor hubieran tenido que hacer 20 cajones con la norma anterior. Con la actual, pon tú que hacen 12 cajones. Y hay departamentos que entregan con su cajón y departamentos que lo venden sin cajón y Y que cajones lo que se venden venden aparte. aparte. Se Ajá. puede haber alguien que compre solamente un cajón, o sea, entonces eso también te da la opción de generar un nuevo producto inmobiliario en edificios tipo. Entonces hemos visto que eso sí está pasando y que también se han movido bastante bien eh, edificios sin cajones de estacionamiento, ¿no? Reurbano, que es una empresa que ya con la norma anterior se enfocaba en edificios históricos, pues ya tiene un track record importante de muchos edificios sin cajones de estacionamiento que ha podido vender. Y de Que hecho, tiene que ver Andrés mucho con Añulo, la gentrificación, ¿no? También.
de recuperar todas estas edificaciones con valor histórico que muchas de ellas no tienen estacionamiento. Sí, yo creo que hay procesos que también pues, esto se relaciona con procesos de gentrificación y con dinámicas que tiene la ciudad, de zonas que se vuelven más afluentes y zonas que se vuelven menos afluentes, ¿no? Yo creo que en ese sentido es un acierto esto del Peruvi que ha promovido Seduvi para también tiene que estar acompañada de normativas de este tipo para evitar desplazamientos o también poder seguir ofreciendo productos inmobiliarios para gente de menores ingresos, ¿no? Correcto. Yo creo que es un acierto ahí también de la ciudad. De Al respecto acuerdo. es un intento, hay que evaluarlo, porque no se está Sí, construyendo tanto. sí, es una variable que habría que sumar a lo mejor a la evaluación también, cómo es el Sí. impacto inmobiliario, digamos. Por ejemplo, lo que nos dijo Enrique Soto de la UNAM fue que no se estaba observando esa reducción de costos, porque sí se estaban haciendo menos cajones, que esa reducción de costos se le transfiriera al consumidor, pero me dijo que no lo estaba observando porque no tenía datos ni para un sentido ni para otro. Ujú. Entonces, hay ciertas cosas que hay que hacer, o sea, Que no, todo hay que seguirle. nosotros Sí, sí. tuvimos que aprenderle bastante al tema del mercado inmobiliario, pero tampoco somos expertos en eso, entonces No, de tampoco puedo acuerdo, seguir de hablando acuerdo. mucho Claro. por ahí. Oye, Gonzalo, ¿dónde más están aplicando, digamos, o dónde están llevando ustedes este mensaje? Entiendo que ITDP obviamente tiene presencia global, pero específicamente esta iniciativa la están también teniendo en otros lugares del mundo en este momento. Sí, yo le llamamos más ciudad, ya de repente, pues son menos cajones, más ciudad, pues al reporte le quisimos dar la vuelta, es más ciudad, menos cajones a la evaluación, a este segundo reporte a la evaluación, y de Ajá. repente se nos prendió el foco llamarle a todo esto, lo que hacemos de estacionamiento, más ciudad. Como bien dijiste, como yo dije antes, es medio contraintuitivo, entonces, sabes que es más ciudad porque ganas espacio para las personas. Entonces ganas espacio para las oportunidades que dan sentido a las ciudades, como de recreación, trabajo, educación, salud. Entonces, esta campaña Más Ciudad, hemos platicado con gente de Argentina, por ejemplo, que tuvimos una presentación en un webinar de Más Ciudad de Buenos Aires y de Rosario. Entonces, Rosario está también próximo a cambiar su programa de estacionamiento y les ayudamos a hacer un video que quedó muy lindo, que véanlo también en la página de Sí, lo YouTube vi. de ITDP. Y estamos muy interesados en llevar la reforma a la zona metropolitana de Monterrey. Ah, mira. Quienes están más avanzados al respecto son ese municipio de San Pedro, que es curiosamente uno de los que más viajes en coche atrae. Es que es el que tiene el problema mayor, digamos, en ese sentido. Tiene un problema de congestión gigante y yo creo que le ayudaría muchísimo un proyecto de este tipo. Hemos Claro. platicado con el director general del Implan y están muy interesados y también nos grabaron un video de Más Ciudad y están ellos viendo la manera de empezar a hacer reformas de estacionamiento. De Eh, acuerdo. Guadalajara es un pionero del tema porque más bien con una estrategia DOT, el desarrollo orientado a transporte, ellos en su momento quitaron los mínimos cajones, 800 metros de estaciones de transporte masivo, pero no han puesto máximos y no lo han generalizado ni se ha hecho la norma metropolitana. Entonces en Guadalajara, sabiendo que funcionan bien sus autoridades metropolitanas, pues pensamos que también ahí nos gustaría apoyar para que se haga una norma metropolitana de De acuerdo. estacionamiento o algo así. Creo que digo eso, a ver si no se enoja conmigo o Mario Silva, pero yo creo que es algo que, que podría impulsar. O sea que estarían entonces ahorita empezando a sumar más ciudades Sí, a esta iniciativa, ¿no? De sí. acuerdo. Y por ejemplo, ciudades que están creciendo muy rápido, como Querétaro, como Mérida, antes de que acaben de explotar, ¿no? Porque están creciendo rápido, desordenadamente, y ya se creando normas de este tipo, pues les puede, mejor que lo hagan ya, a que luego se vean con problemas tan grandes como los de la Ciudad de México. Sí, así es. Oye, bueno, yo voy aquí a jugar un poquito abogado del diablo. Y fíjate que una de las medidas que muchas veces se sugiere como, vamos a decir que de financiamiento, más que de costeo, de financiamiento alternativo a soluciones de movilidad, justamente tiene que ver con la recaudación en estacionamientos. Y básicamente con los estacionamientos públicos de uso público, que ahí estaríamos hablando obviamente de los parquímetros, por ejemplo, y los estacionamientos privados de uso público, ¿sí? Eh, y bueno, a lo mejor pues por ahí alguno que otro que puedas pechar
que sean de, digamos, estacionamientos privados de uso privado, que también pudieran sumar aportando a políticas de movilidad. ¿Qué hacer si todo esto de alguna manera empieza a cambiar con toda esta iniciativa que ya se viene trabajando? Es como una bola de nieve. Y empieza entonces a disminuir, vamos a decir que el aporte que se genera a partir de estas políticas de estacionamientos. ¿Cómo podemos llenar a lo mejor ese vacío que está dejando esa recaudación? Pensando, caso México específicamente, que por ejemplo los fideicomisos federales, públicos federales, de aportación a proyectos de movilidad, también están siendo eliminados. O sea, hay un tema de recursos públicos federales para movilidad urbana que es súper importante trabajar o platicar ahorita, ¿no? Es el caso del Fondo Metropolitano. Uh-huh. Pero para hablar de estacionamiento voy a decir algo que no se ha hecho es cambiar o mejorar la regulación de los estacionamientos públicos, ya sean de propiedad privada o de autoridades que los utilizan. Los estacionamientos públicos pueden ser una pieza fundamental de políticas de gestión de la demanda si Sí. tienen una buena regulación. ¿Y eso qué significa? Pues, por ejemplo, en la Ciudad de México es como el uso de suelo comodín. O sea, puedes hacer en cualquier uso de suelo, si es mi comercial, mixto, lo que sea, puedes hacer estacionamientos o sea, es lo más sencillo. O si tienes un lote baldío, que en la Ciudad de México hay muchos lotes baldíos en zonas céntricas Lo conviertes. por el sismo. Entonces, pues, pones ahí Mínima una pluma. inversión y es negocio redondo. Y está relacionado también pues, a cosas inclusive de crimen y cosas así, o sea, que no se regula, o sea, eso, que se vuelven espacios, digo frente Y a muchas algunos veces ni aquí en el centro siquiera histórico, están regulados, ¿no? No ajá, aportan entonces, impuestos. sí, y hay estacionamientos muy bien armados también, o sea, porque también hay empresarios que en sus cámaras pueden tener los lectores y así. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa en Madrid, con Madrid Central, que es esta zona que promueve cambio a tecnologías más limpias en viajes? Todos los estacionamientos de la zona central, bueno, y todos los estacionamientos de la ciudad tienen cámaras, entonces se entra con el lector de la placa que manda la información. Entonces, si tú entras a Madrid, a la zona central, en vehículo, tienes que dirigirte a fuerzas a un estacionamiento y tienes ahí un tiempo, ¿no? Entonces, de una manera, el estacionamiento funciona para ejercer una política de gestión de la demanda, en este caso, que entra en la categoría de zonas de bajas emisiones. Entonces, ¿qué sucede? Que vas profesionalizando los estacionamientos, puedes poner cobros diferenciados por horas, en horas pico, horas valle. O sea, los estacionamientos también tienen un papel en las estrategias De gestión. de gestión y de movilidad sustentable. Uh-huh. Simplemente hay que pensarlo, o sea, no volverlo como un enemigo, sino verlo como es un aliado, ¿no? Claro, claro, sumarlo. Sí, de O acuerdo. sea, de hecho, uno de los patrocinadores del concurso tiene algunos estacionamientos y se ha profesionalizado. Entonces, él dijo, o sea, esto tiene sentido, ¿no? Claro, claro. De hecho, fíjate, sobre eso te quería preguntar justamente, porque me parece también que es importante incentivar, digo, apartando ya lo que venimos hablando durante toda la hora, el tema de una gestión integral de estacionamientos por ciudades o por áreas metropolitanas, porque eso sucede, como tú bien decías ahí, digamos, el caso de Madrid, pero pues sucede en distintas ciudades del mundo en donde tú tienes conocimiento de cuáles son los espacios disponibles para estacionarte, justamente en una política asociada a temas de gestión de la demanda, como tú bien lo decías antes. Incluso te puedes meter a una aplicación y entonces pues ahí ver dónde están disponibles los estacionamientos, los cajones que están disponibles, horarios, ubicaciones, etcétera. Eso también es necesario promoverlo, ¿no? Porque siento que la regulación sobre esta materia es muy débil, ¿no? Es muy laxa. Entonces, y digo, no hablo de la Ciudad de México, porque a lo mejor ahí es donde más, digamos, se ha hecho esfuerzo en hacerlo, ¿no? Pero a lo mejor en el resto de las ciudades, no solo mexicanas, sino de Latinoamérica, falta, digamos, ese incentivo para que la autoridad entienda que debe gestionar integralmente los estacionamientos. Sí. Acerca de eso, ITDP también está promoviendo algo. Pues mira, sobre todo ahorita en la vía pública, ¿no? Hemos hecho algunos estudios como Pasemóvil de cómo podría reactivarse, volver a crecer el parque.
hemos hecho distintos análisis interesantes, cosas, por ejemplo, ciudades, casos como el de Guadalajara, empezó con una aplicación y tiene cosas más interesantes, San Francisco, donde también puede haber tarifas determinísticas diferenciadas, ¿no? Por la zona y por la hora, o inclusive, digo, ahí esto es otra cosa, eso no se ha hecho, pero tarifas dinámicas de estacionamiento sería algo que, por ejemplo, a Polanco le Totalmente, cambiaría la vida. Pero claro. para eso necesitas mucho mejorar la regulación. La Ciudad de México también pasa que muchas zonas se han concesionado y no todas las concesiones se están utilizando. Entonces, es algo que hay que mejorar. Entonces, yo no les diría que miren ahorita para la vía pública a Ciudad de México. Creo que el caso de Guadalajara podría ser más interesante, aunque sea muy pequeño, que tienen que crecer. Y, y tiene que estar, esta regulación de los estacionamientos públicos tiene que hacerse de la mano de la regulación y de cobrar estacionamiento en la vía pública. O sea, si no hay como una especie de competencia desleal en la vía y fuera de la vía. Entonces, hay un gran espacio para mejorar normas, reglamentos y para tecnologías en el tema de estacionamiento en las ciudades Introducción de de América tecnologías. Latina y que ya ni siquiera es tan cara la tecnología, ¿no? Porque No. antes esto podía ser prohibitivo para la región, y yo Ujú. creo que ya ni siquiera es tan caro, y como son cosas que se cobran, que se pagan solas y que no necesariamente tiene que pagar la autoridad. O sea, Eso, gran parte de esto lo eso. puede pagar el El privado. privado. Ujú. Obviamente hay que tener cuidado de la gente que pueda quedar excluida, ¿no? O sea, si en el centro histórico profesionalizáramos todos los estacionamientos y la vía pública, a mí no, me sería muy triste para mí que los mariachis no pudieran estacionar sus camionetas, ¿no? Por los costos, ¿no? Entonces, sí, siempre también en todo este tipo de políticas hay que entender quiénes son los ganadores No, y quiénes tienen son que los hacer una perdedores, evaluación social, claro. identificarlos y también no evitar que salgan o sea, que dejen de tener acceso a las oportunidades de las ciudades por una regulación innovadora que sí contribuye a mejorar el medio ambiente y contribuye a mejorar digamos, la congestión y darle más tiempo a las personas al mejorar la congestión. Entonces, no es tan sencillo, pero es algo que se puede avanzar. Y si están en Monterrey o en Nuevo León, Jesús, como director general de Ingeniería Urbana, y si hay algo que veas que se puede hacer allá, por favor, encantado de buscar la manera, ¿no? De Nosotros aprender. bienvenidos, bienvenidos. Pero mírame aquí como Urbano City, no me veas como otra cosa. Pero Me quito la cachucha y me pongo otra. Oye, digo, aquí quiero decir algo más, y es una opinión personal porque yo estoy bien contrario, digamos, a la ocupación del espacio público para fines privados. Y es lo que sucede en muchos lugares, muchos municipios, en donde la gente hasta paga por, por tener ahí, digamos, una señalización que indique que ese lugar es de uso privado, exclusivo de ese fulano de tal, cualquiera que sea, ¿no? Y tiene un número de folio y esa persona paga impuestos y todo lo demás. O sea, ¿eso ustedes lo han evaluado ahí dentro de esto que están no, trabajando? siempre lo vemos como un caso de lo que no se debe hacer y nos parece como muy Te voy a chistoso, decir que es una cosa que solo he visto en México, déjame pero decirte. yo solo he visto en Monterrey, ¿no? Y en San Pedro. Uh-huh. No lo he visto en la Ciudad de México. O sea, aquí la apropiación es más bien por los por los franeleros, Claro, exacto. pero Es no una es privatización informal. informal, y allá, pues, no sé, de alguna manera, como que le permitieron a los vecinos hacer eso, y yo creo que no es una buena idea. Y Eh, ojo, el en- problema es que son derechos adquiridos. Entonces ahí te vas a enfrentar luego a una gente que te va a defender ese espacio a muerte. sí. Ahora sé que San Pedro está haciendo un esfuerzo por quitar eso en el centrito de la ciudad, y creo que van avanzando, pero también, pues, tal vez más despacio de lo que se quisiera, ¿no? Sí, con una ciudad como Monterrey que tiene tantos problemas de congestión. Pero sí, sí, poco a poco ir cambiando esa cultura. O sea, a mí me ha dado, me ha sorprendido más bien cómo a partir de la pandemia hemos visto ya políticas exitosas de bici, que llegar en Monterrey Sí, eso era dificilísimo. sí, claro. Eh, Esta parte ver a las autoridades de San Pedro también interesadas en gestión del estacionamiento. Entonces yo creo Sí, que está cambiando está la visión cambiando. de hacer ciudad. Sí, totalmente. Es que también llega un punto en el que, pues, no es sustentable, no solo desde el punto de vista ambiental, sino no es sustentable para darle continuidad a lo que se viene viviendo. Tienes que pensar en una estrategia diferente, ¿sí?
y te arropa, digamos, te arropa todo esto, porque es una realidad que al final de cuentas las tendencias mundiales van hacia otro lado, van hacia otro sentido, ¿no? No te puedes alejar de eso. Sí. Bueno, pues mira, el tiempo se ha ido volando, Gonzalo. Como te dije, esta cosa no le deja a uno extenderse mucho en muchas cosas que uno quisiera tocar, pero yo, bueno, no quiero dejar de agradecerte que hayas aceptado hoy estar aquí, hablando un rato así entre amigos, de lo más informal, pero que al final de cuentas toca muchos aspectos bien serios y muy importantes para gente que sí se interesa por estos temas de ciudad. Y además, agradecerte también que estuvieras aquí para cerrar con broche de oro esta temporada que hemos tenido de live a lo largo de este año, que ha sido bien especial en Urbano City. Pero hemos tenido además el placer de contar con gente que sabe mucho de muchos temas y que nos ha dado su opinión especializada en cosas que estoy seguro siempre dejan ahí sembrada la semillita de lo que queremos nosotros que siga floreciendo y creciendo para transformar definitivamente nuestros espacios urbanos. Entonces, bueno, te voy a dejar la palabra, el espacio libre para ti, para que, bueno, obviamente te despidas. Creo que además tienes un club de fans, porque se ha conectado mucha gente que te sigue, a ti y TDP. Y bueno, para que además nos puedas dar unas palabras conclusivas de lo que hemos estado hablando el día de hoy. Y bueno, nada más. Jesús, pues al contrario, muchas gracias a ti. Ha sido muy, muy buena experiencia. Espero ya pronto sacar mi Instagram, que les tenga más Claro, fotos de comida. Luego les comparto de mi pan de plátano que salió tarde y me lo voy a comer ahorita terminando esta todavía llamada. estás a tiempo de mostrarlo en pantalla. Pues bueno, mientras lo muestro, perdón, a ver, bueno, ahí Ah, está. mira. Oye, si lo No, puedes mandar para acá, un pedacito ahí, un slice. sí, sí, claro. Y yo creo que lo más importante en el tema que se ha logrado en la Ciudad de México fue justamente entender esta lógica, darle la vuelta, entender que esto realmente generaba impactos negativos a la ciudad, no impactos positivos, que hacer tanto estacionamiento. Y es solamente el comienzo de un cambio de regulaciones y de un cambio de políticas públicas donde se complementan las políticas de movilidad y desarrollo urbano. Si bien con Metrobús y con algunas otras cosas estaba avanzando la ciudad en una cierta dirección, digo, medio esquizofrénico con los segundos pisos, pero estaba avanzando en cierta dirección, la parte de desarrollo urbano no lo estaba haciendo necesariamente sus reglamentaciones, a pesar de los SODES y etcétera, ¿no? Entonces, de esta manera, o sea, tenemos que pensar en estas regulaciones en conjunto, ¿no? De movilidad y desarrollo urbano, pensar en esta Claro. cuestión que se llama accesibilidad urbana, y esto nos lleva a regulaciones como este, o cambios regulatorios como los que hicimos en Ciudad de México. Pero no acaban solamente con esa inversión de la lógica, ¿no? Tenemos que pensar cómo este cambio de paradigma nos ayuda a transformar pues, muchas normativas más que nos pueden estar empujando a tomar decisiones equivocadas o a tener o a promover modos de transporte no sustentable, ¿no? Como por ejemplo en Monterrey creo que es importantísimo los temas de los accesos. O sea, no puede ser que en vez de banquetas haya entradas a Oxxos, a farmacias Benavides O no haya o no banquetas, haya o no banquetas, ¿no? haya. Entonces, creo que es muy importante empezarle a dar una vuelta a esto y en las normas y en los proyectos. De Así acuerdo. que yo los invito a hacer más ciudad, cambiar sus normas de estacionamiento y si se puede el ITDP ayudarles, pues con gusto lo haremos, porque además creo que vamos a tener apoyos de distintos donantes para poder seguir trabajando este tema y tratando de exportar reformas de estacionamiento a distintas ciudades y me encantaría que a Monterrey fuera una de ellas. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Y gracias por la cuña también que hiciste ahorita y aprovechando de vender tu eslogan publicitario de esta iniciativa, ¿no? Pero muchas Sí, gracias, Gonzalo. gracias. Sí. Bueno, nos seguimos viendo. Agradecidos también por los que se conectaron y nos verán después. Y pues seguimos en contacto. Gracias, Gonzalo. Gracias, nos vemos. Buena tarde, disfruta tu país. Gracias.